En junio de 1934, dos de los líderes europeos más poderosos, Benito Mussolini y Adolf Hitler, se encontraron por primera vez. El encuentro tuvo lugar en Venecia, donde los fascistas prepararon un recibimiento espectacular. Adolf Hitler era un recién llegado a la escena internacional, aunque su dinámico liderazgo había tenido repercusiones más allá de las fronteras alemanas. Se pudo observar que mientras su anfitrión estaba muy seguro de sí mismo, Hitler parecía más bien nervioso. Aunque Italia era una monarquía, el poder estaba en manos de Mussolini, il duce, es decir, el líder. Mussolini no era ningún recién llegado, sino un dictador poderoso que había escrito que el fascismo quiere que los hombres sean activos y que dediquen toda su energía a la actividad, y había dado un nuevo dinamismo a Italia. Su objetivo, quiero transformar Italia en un país grande, respetado y temido, ya se había realizado en parte. Difendiamo con la creazione della nostra volontà accesa dello spasimo della vittoria. La oratoria de Mussolini, sus gestos teatrales y las características del movimiento que dirigía, el fascismo, podían resultar sorprendentes e incluso ridículos para los ciudadanos de países con régimen parlamentario democrático y libertad de expresión y prensa. Cuando hablaba en público, el estilo de Mussolini era muy distinto del de otros dirigentes políticos contemporáneos, como los británicos Stanley Baldwin, o Ramsay MacDonald. In order to perform that national duty, have had to risk everything that is dear to a public man. Podemos comparar el estilo de Mussolini con el del presidente Roosevelt. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Mussolini tenía mucha más seguridad que Hitler. Die große Zeit ist jetzt angebrochen, auf die wir 14 Jahre lang gehofft hatten. Deutschland ist nun erwacht. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. También le copiaron el líder fascista británico Oswald Mosley y sus camisas negras. En ciertos aspectos propagandísticos, no se sabe muy bien si Mussolini copió a los comunistas o fue al revés. Los soviéticos utilizaron con eficacia películas y documentales para glorificar su revolución. Mussolini también sabía utilizar políticamente el cine, como lo muestra esta película de los años 20, rodada para un noticiario cinematográfico norteamericano. Mussolini fue el primer personaje extranjero que rodó una película hablada. To express my friendly feelings towards the American nation. Friendship with which Italy looks at the millions of citizens
who from Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic, live in the United States, is today deeply rooted in our hearts. El éxito de Mussolini era una invitación a la imitación. ¿A cuántos países iba a extenderse el fascismo? The preparation of an ever brighter era in the life of both nations. Mussolini era conocido y respetado no solo por su oratoria brillante y su propagandismo convincente, sino también por todo lo que había hecho por su país, al que muchos europeos no se tomaban en serio. Entre 1919 y 1925, Mussolini prometió muchas cosas a su pueblo: estabilidad política, orden público, prosperidad, reformas sociales y un imperio. Italia quiere paz, tranquilidad y trabajo. Yo le daré todo esto, si puedo, con amor y, si es preciso, por la fuerza. Decía que los trabajadores saben que el fascismo solo quiere imponer el orden público y la disciplina, y quiere consolidar la nación para conseguir progreso y prosperidad. Los obreros no tienen motivos para temer a un gobierno fascista. Sus derechos legítimos serán defendidos. Esta pintura de Carpanetti refleja la imagen oficial de la sociedad fascista. ¿Hasta qué punto cumplió Mussolini sus promesas? ¿Es cierto, como afirman algunos, que su única realización fue el aparato propagandístico? El político liberal Albertini, que no era ningún fascista, declaraba: Mussolini ha dado al gobierno frescor, juventud y vigor, y se ha ganado la confianza tanto en Italia como fuera de ella. Ha salvado a Italia del peligro del socialismo que ha amargado nuestra vida durante 20 años. Con un gobierno fuerte, con ley y orden, se podía planificar a largo plazo. Y este fue el primer paso hacia la innovación más original de Mussolini: el Estado corporativista. En las caricaturas antifascistas siempre aparecía la clase obrera oprimida por un régimen fascista brutal. Y es absolutamente cierto que algunos obreros recibieron palizas o fueron obligados a tragar aceite de ricino. Las caricaturas también presentan a Mussolini apoyado por las grandes empresas y otros grupos económicamente fuertes. ¿Cómo encajan estas críticas con los objetivos oficiales del nuevo Estado corporativista? Según el ideal fascista, todo el mundo había de trabajar en beneficio de todos y no en provecho propio. Como ni el socialismo ni el capitalismo apuntaban a esta meta, ambos debían ser reprimidos. Los disturbios provocados por los sindicatos al acabar la Primera Guerra Mundial habían afectado gravemente al comercio. A partir del Pacto del Palacio Vidoni, firmado en 1925, las huelgas fueron prohibidas y las negociaciones colectivas se desarrollaron en el marco de las nuevas corporaciones. En cada corporación, empleados y empresarios tenían el mismo número de representantes. También participaban asesores y 3 fascistas que velaban por los intereses del Estado. 8 años más tarde, había ya 22 corporaciones, cada una de ellas responsable de un sector, por ejemplo, el de la enseñanza. Dentro de cada corporación, el Consejo Local elegía el Consejo Regional, encargado a su vez de elegir el Consejo Nacional. En 1933, Mussolini, como ministro de Corporaciones, anunció que el Parlamento sería sustituido por el Consejo Nacional, de manera que las leyes, en lugar de ser redactadas por los políticos, serían elaboradas directamente por los trabajadores. Winston Churchill fue uno de los políticos extranjeros que alabaron este proyecto como muy prometedor. Y la idea parece haber influido en personalidades tan dispares como el fascista británico Mosley y el presidente Roosevelt. Mientras el Estado corporativista era principalmente una promesa de cara al futuro, la política económica de Mussolini no tardó en dar resultados concretos. La imagen de la Italia de aquella época, que aparecía en la prensa y en los noticiarios, podía hacer creer que se trataba todavía de un país de labradores, huertos, viñas y festivales folclóricos. Conviene recordar que con empresas como Fiat, Pirelli y los productos químicos Montecatini, la industria moderna italiana alcanzó en pocos años un desarrollo considerable. Se construyeron refinerías de petróleo. La producción de seda artificial se multiplicó por 8.
Se duplicó la producción de hierro y acero de 0,3 millones de toneladas en 1918 a 0,5 millones de toneladas en 1930 en ambos casos. La red ferroviaria se modernizó y los trenes llegaban puntuales. Se reemplazaron muchos trenes de vapor gracias a la electrificación de 5.000 kilómetros de vía. Se duplicó la producción de electricidad. Nuevas autopistas empezaron a surcar el país. El 29 de octubre de 1928, el Times de Londres publicaba este reportaje. La llamada autopista del mar, que enlaza Roma con Ostia, se ha construido en la medida de lo posible sin apenas curvas. Tendrá 2 carriles adicionales para los vehículos más lentos. Estará iluminada con luces especiales para evitar los deslumbramientos de los faros. Las inversiones públicas en proyectos como este y en escuelas, viviendas y equipamientos deportivos hicieron disminuir considerablemente el paro. La batalla del trigo casi consiguió duplicar su producción, mientras las importaciones de trigo se reducían a la mitad. Mussolini sabía perfectamente que participar en la cosecha era una forma excelente de publicidad. La desecación de terrenos pantanosos como estos de los alrededores de Roma o los de la cuenca del Volturno permitió disminuir el riesgo de malaria y ganar nuevas tierras para el cultivo, además de dar trabajo a más de 1000 personas. La Batalla de los Nacimientos, campaña que pretendía llegar a los 60 millones de habitantes antes de 1950, tuvo poco éxito a pesar del interés personal de Mussolini. Solo por el hecho de tener trabajo, miles de italianos vivían ya mejor, pero los fascistas hacían algo